Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la escuela bíblica. Sabéis que el tema que estamos tratando, ya llevamos más de un año con él, es fundamentos básicos para la vida de un buen cristiano. Y estamos en la lección 8, que habla de perdón y de conciencia limpia. Ya estuvimos tratando el tema del perdón y lo estudiamos profundamente. Y estamos ya prácticamente, hoy quisiera terminar con el tema de la conciencia limpia. Voy a hacer un pequeño resumen y entramos en materia para ir concluyendo con este tema. La conciencia limpia, ¿qué es la conciencia y cómo funciona? Decíamos que nuestra conciencia es una voz interior que nos impulsa a hacer lo que creemos correcto y que nos indica y nos evita hacer lo que creemos equivocado. Dios ha puesto unos límites, unos parámetros que Dios ha establecido para enseñarnos lo que está bien o está mal. ¿Qué ocurrió en la conversión? En el camino que nos condujo a la conversión fue el Espíritu Santo quien usó nuestra propia conciencia para hacernos sentir culpables. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer, redarguir al ser humano de pecado. ¿Es importante una conciencia limpia? Claro que es importante, es importantísimo. Nuestra salvación, que fue el precio pagado por Cristo, limpia nuestra conciencia y es para librarnos precisamente de la condenación eterna. Pero si nuestra conciencia no está limpia, entonces estará siendo o estará siempre bajo condenación y culpabilidad. La conciencia limpia afecta a varias cosas en nuestra vida cristiana. Primero afecta a nuestra relación con Dios, afecta a nuestra fe. Si tu conciencia no es limpia, tu fe se irá mermando. También nuestra vida de oración cambia cuando no hay una conciencia limpia, no queremos orar. Nuestro deseo, también el deseo de seguir y desear aprender la palabra de Dios, también fallamos en eso. Y sobre todo fallamos en nuestro testimonio cuando no tenemos esa conciencia limpia. Ahora, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Para ser digno de la obra limpiadora de Cristo, hay que seguir 4 pasos fundamentales que ya vimos, pero los voy a enumerar. Debemos confesar de inmediato el pecado. Cuando sabemos que hemos pecado, no podemos tardar en arrepentirnos y confesarle a Dios nuestro pecado. También tener la confianza en la promesa de que Dios la va a limpiar. Cuando nosotros damos ese primer paso de confesión, también debemos obedecer a nuestra conciencia. Y por último, continuar andando en la luz, en la verdad, siguiendo la palabra de Dios. Ahora, una conciencia endurecida, esto ya empezamos a tocarlo la semana pasada, una conciencia endurecida habla de un corazón endurecido. El corazón se nos puede endurecer. Nuestro ser interior, que es lo que simboliza el corazón, se puede endurecer. Nuestra conciencia, por tanto, puede estar endurecida. Dios nos está hablando que no seamos duros de corazón, que escuchemos su voz, que estemos atentos siempre a su voz. El pecado tiene un terrible poder para endurecer nuestro corazón, nuestro ser interior. Cuando seguimos los deseos de nuestra carne, que son deseos pecaminosos, el corazón se endurece como una piedra. Lo que antes nos daba temor hacerlo, luego se convierte en una especie de hábito. Lo hacemos como una costumbre. Si una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ésta se va a endurecer y cesará de hablar. Esto es lo que Pablo quería decir cuando hablaba de una conciencia cauterizada. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se volverán de su fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué lo harán? Por la hipocresía de personas mentirosas que tienen cauterizada la conciencia.
Cauterizar significa insensible. Siempre pongo el ejemplo de cuando nos quemamos. El trozo donde se quema se hace insensible por un tiempo, hasta que la piel cambia y se vuelve otra vez sensible, pero se endurece tanto que pasamos el dedo y no lo notamos, se hace insensible. Estas personas que nos engañan son hipócritas y mentirosos y su conciencia la tienen muerta. Este es un lugar, cuando estamos en esta situación, es un peligroso lugar porque nos sentiremos libres para hacer cualquier cosa pecaminosa al no escuchar la voz de nuestra conciencia. ¿Estáis comprendiendo? O sea, daremos rienda suelta a nuestros deseos porque al estar la conciencia cauterizada, insensible, no nos va a hablar y nosotros vamos a pecar sin sentirnos culpables, porque ya hemos pecado tanto que hemos cauterizado la conciencia. Si permanecemos en ese estado, nos perderemos por toda la eternidad, porque puede que el Señor venga cuando estemos atravesando ese estado y se lleve a su iglesia pura, santa y limpia, y los que anden en suciedad del pecado, pues se van a quedar aquí, por muchos cristianos que se crean. ¿Estáis comprendiendo? Es así de claro. Y quizás duro, pero es la realidad. Es como ser incapaz de sentir dolor. Sabéis que el dolor nos avisa de algún daño que tenemos, ¿verdad? Cuando algo nos duele, digamos, es la señal de alarma de que tenemos algo que no funciona bien, que tiene problemas. Pues no hacer caso a la conciencia es lo mismo que no hacer caso cuando nos duele algo. Y no acudimos rápidamente a buscar una solución en la urgencia o donde tengamos que ir al médico de cabecera. Si la conciencia la tratamos de la misma forma que un dolor, pues estaremos teniendo problemas. Problemas espirituales si no obedecemos a la conciencia y problemas físicos si no obedecemos cuando nos ataque o se produzca un dolor en nuestro cuerpo. Y esto es grave. Un corazón endurecido produce una actitud de rebeldía. El corazón, nuestro ser interior, se nos puede volver rebelde. Santiago capítulo 4, versículos 16 al 17 nos dice lo siguiente: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos sabemos, porque nos lo han enseñado así, lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no. Todo aquello que no le agrada a Dios es pecado. Y si sabemos lo que no le agrada, también sabemos lo que le agrada. Por eso dice que si sabemos hacer las cosas bien y no las hacemos, estamos pecando. ¿Estáis comprendiendo? Una persona, y a muchos creyentes les ocurre también, puede llegar a saber lo que se debe hacer y hacer todo lo contrario. Quizá por jactancia. Jactancia es alabanza propia y desordenada. También por soberbia, por altivez, envanecimiento, apetito desordenado de ser preferido a otros. Estas personas Dios no las puede utilizar con estas actitudes. El apóstol está diciendo que todo esto, alabanza propia y la soberbia, es hacer lo malo y por tanto es pecado. Es como si sintiéramos la mano del Señor sobre nuestro hombro para aconsejarnos, para hacer lo correcto, y nos encojamos y nos retiremos. Es algo parecido, ¿verdad? Es como si alguien te quiere echar una mano, te pone el brazo sobre el hombro y tú lo esquivas. Pues es lo mismo que estamos haciendo con Dios cuando rechazamos sus consejos y su guía. Hacer esto es despreciar a Dios y decirle a Dios que no se meta en nuestra vida y seguir nuestro camino. A esto se le llama rebeldía. ¿Estáis comprendiendo? Seguir ese camino que hemos emprendido, lo más seguro nos va a llevar a la ruina física y también a la ruina espiritual. A esto también se le llama rebeldía. Llegar a esa ruina, cuando Dios quiere que vivamos una vida plena
y abundante. Seguir ese camino que hemos aprendido o emprendido, lo más seguro que nos va a llevar al fracaso total, porque le estamos volviendo la espalda a Dios y no queremos oír sus consejos. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el mensaje, que saben que están viviendo mal, que están viviendo en pecado, en desorden, y siguen. Eso es rebeldía también, y eso es pecado. Aparte del pecado que cometen, si no están viviendo en orden, cometen el pecado de rebeldía, porque están advertidos. Otra cosa es la ignorancia, pero cuando se sabe y se sigue pecando, es como si dijéramos doble pecado, el pecado que estás cometiendo y luego la rebeldía que tienes al no reaccionar y dejar de pecar, cuando se te avisa y se te advierte. No entendemos, hermanos, que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe y que además quiere lo mejor para nosotros. Él no es, digamos, un ser que quiere avasallarnos, quiere controlarnos, quiere dominarnos. Él no quiere eso de nosotros. Él quiere que nos sintamos libres. Dice, conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, y Cristo os hará libres de todos los problemas, libres de ataduras, libres de rebeldía y sobre todo libres del pecado, si somos obedientes al mandamiento del Señor. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Por eso, en Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo habla de este tipo de personas y le escribe a su discípulo y le aconseja sobre su tarea en Creta. Dice así, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, o sea, aseguran conocer a Dios. Hay muchas personas que aseguran conocer a Dios y viven en rebeldía, pero con los hechos, dice, hay muchas personas que aseguran que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, si tú dices que conoces a Dios y sigues viviendo en pecado, estás negando lo que estás diciendo, porque realmente no lo conoces. Porque si lo conocieras, si tuvieras una buena relación con Él, dejarías de pecar. ¿Estáis entendiendo? Por eso dice que profesan, aseguran conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para los que tienen un corazón puro, todo lo que emana de ellos es puro. ¿Estáis entendiendo? Lo realmente importante es nuestro interior. Si nuestro interior es puro, todo lo que salga de nosotros es puro, ¿verdad? Pero en cambio los corruptos, los incrédulos, en ellos nada es puro, porque su corazón está corrompido, está lleno de inmundicia, entonces todo lo que sale de ellos es impureza. Tienen la mente y la conciencia corrompidas. Este tipo de personas dicen que afirman, que conocen, aseguran que viven en los caminos del Señor, pero lo niegan con su manera de vivir. Y eso la Biblia lo llama detestables, despreciables y desobedientes, y que no sirven para hacer nada bueno. Aquellos que se mantienen, en esa condición. El apóstol Pablo habla de corruptos e incrédulos. Son palabras tremendas, ¿verdad? Habla de supuestos creyentes también, que dicen y afirman que conocen a Dios, pero lo niegan, vuelvo a repetir, con su forma de vivir. No hay una coordinación entre lo que dicen y cómo viven. Amén. Pablo, vuelvo a repetir, a este tipo de personas también las llama desagradables, reprobadas, suspensas en pureza y en sus obras, con la conciencia insensible y suspensos en fe y en fidelidad a Dios. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, le aconseja a su discípulo, y esto es de aplicación para nosotros hoy, dice, procura con diligencia, o sea, con mucho cuidado, presentarte a Dios aprobado. Se conforma con un aprobado. Hay muchos que quieren más, que quieren un notable o quieren un sobresaliente. Cuando nos examinamos de cualquier materia queremos no solamente aprobar si tenemos mejor nota, aún mejor un notable que un sobresaliente, incluso una matrícula de honor.
Pero el Señor dice que debemos presentarnos como mínimo aprobados, que el Señor apruebe lo que hacemos, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, que quiere decir que no mentimos, que no decimos con nuestra boca una cosa y con nuestros hechos hacemos otra. Eso es mentira, eso es mentir. Y ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, porque la mentira es pecado. Si tú dices que amas a Dios, pero vives en pecado, estás mintiendo. Es una mentira. Y eso desagrada a Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no está donde hay pecado. Y donde hay pecado, y donde está Dios, no hay pecado. Y donde hay pecado, tampoco puede estar Dios. Dios está siempre al lado de la persona que vive en santidad, que puede cometer un error, un fallo, pero enseguida se arrepiente, pide perdón, si ha ofendido a alguien, pide perdón a Dios, y tenemos a Jesucristo como abogado. Lo que Dios no acepta es una vida de pecado conscientemente. O sea, sabiendo que estoy pecando, sigo pecando. Porque la conciencia la tengo ya insensible, me da igual lo que me digan. Yo voy a seguir en mis 13. Pondré mil excusas, querré justificarme, pero el pecado no tiene ninguna justificación ante Dios. Quizá ante una persona te entienda, una persona quizá que vamos a veces a pedir consejo a las personas incluso que no conocen a Dios, para que nos den, digamos, el visto bueno, pero ninguna persona que conozca bien al Señor te va a decir que si vives en pecado estás en orden. Porque entonces es que tampoco esa persona conoce al Señor. Amén. Por eso debemos esforzarnos para poder presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación en todo lo que hagamos. Ser unos buenos obreros, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que expliquemos correctamente la palabra de verdad. Dicho de otra forma, que prediquemos la verdadera palabra de Dios sin adulterarla con nuestros hechos. Porque a veces no es la palabra de Dios adulterada, sino nuestros hechos que adulteran la palabra de Dios, y ante los ojos de las personas incrédulas la rechazan precisamente por eso, porque decimos una cosa y ven que hacemos otra. Pablo a este tipo de personas las declara, por último, rebeldes, desobedientes que se rebelan y se sublevan contra Dios. Para concluir con este tema, leemos en el capítulo 3 de Tito, versículos del 3 al 7, donde Pablo se dirige a aquellos que han sido justificados por gracia y que ahora viven una vida de santidad que significa que han sido transformados, han sido hechas nuevas criaturas, están apartados de toda contaminación mundana y están dedicadas a servir a Dios para ser utilizado en las cosas santas de Dios. En el antiguo pacto, los vasos que se utilizaban en las ceremonias tenían que estar santificados. Hoy los vasos somos tú y yo, que Dios utiliza para sus cosas santas, como el predicar el Evangelio, el dar testimonio, son cosas santas, ¿verdad? Y tenemos que estar limpios, como los vasos del antiguo pacto. ¿Estáis comprendiendo la simbología? Somos vasos de honra o de deshonra, depende de cómo vivamos. Amén. Dice, además, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, odiados y odiándonos unos a otros. Eso es lo que éramos en otro tiempo, ¿verdad? Vivíamos así, de esta manera. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, tomamos la decisión de arrepentirnos y de seguirle, porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por nuestros méritos ni nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, o sea, limpios de pecado por su gracia, por un regalo que Él nos concede cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y también venimos a ser herederos conforme a la esperanza, o sea, creer que sus promesas se cumplen, y la promesa más grande que Dios nos ha hecho a los que hemos sido justificados por su gracia no es otra que la vida eterna. Por eso debemos ser fieles al llamado y a la liberación que Dios nos ha concedido por su gracia, y no seamos rebeldes a la voz de Dios, aceptemos la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios que nos habla a través de la Biblia, como dije el otro día, a través de revelaciones, de sueños, y también con los mensajes de la palabra de Dios que se nos predica. Debemos ser fieles a esa palabra, que el Señor nos libre, hermanos, de tener un corazón rebelde, orgulloso, altivo, envanecido, o sea, lleno de cosas inútiles. Todo eso son cosas inútiles para Dios, y también lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, que sabéis lo que simbolizan. La oscuridad y las tinieblas son la ignorancia y el pecado. Ahora bien, lo contrario a un corazón duro y rebelde es un corazón nuevo, es un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 en adelante hasta el 21, vemos la promesa de Dios. Dice así: les daré un corazón, habla de integridad de corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, o sea, ese corazón endurecido y terco de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón tierno y receptivo a su voz. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas, o sea, para que acepten mi autoridad y guarden mis decretos, obedezcan mi palabra y los cumplan, y me sean por pueblo, sean parte de mi pueblo, de mi familia, de mi iglesia, y entonces yo sea a ellos por Dios y Padre. Dice el versículo 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor de los ejércitos. Esa es la firma de Dios, es Dios quien está hablando. A todos los que añoren esas imágenes repugnantes y los ídolos detestables, dice Dios, les daré su merecido por su pecado. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esa es su firma. Vemos grandes promesas en estos versículos, ¿verdad? Dice que nos dará primero un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón blando, un corazón tierno, y quitará nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra. Y esto, hermanos, habla de un nuevo nacimiento. Al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, al nacer de nuevo, es el momento en que Dios cambia nuestro corazón. Por eso difícilmente un corazón realmente que ha nacido de nuevo puede vivir en pecado y hacerlo como si no hiciera nada malo. La realidad es que es un convencido, pero no un convertido. ¿Estáis entendiendo? Yo estoy convencido de que la palabra de Dios es verdad, pero no he sido convertido, no he nacido de nuevo. Y por eso peco y no siento la voz de la conciencia, porque la conciencia nos habla siempre, a no ser que, como he dicho antes, la tengamos cauterizada por la acumulación de pecados. Dios muchas veces tiene que exhortarnos con autoridad y disciplinarnos, y llegamos a pensar que Dios, o la persona o el siervo que Dios utiliza para hacerlo, es duro y es falto de amor. A veces acusamos al mensajero, nos cargamos al mensajero, que es el que está hablando de parte de Dios, pero que es muy duro, es muy, digamos, es falto de amor. La mayor prueba de amor es decir la verdad, porque la mentira te va a matar.
La verdad quizás te haga daño, pero la mentira te mata, te condena, porque te da la razón cuando no la tienes. ¿Estáis comprendiendo? Y entonces son dos opositores al reino de las tinieblas, el que da el mal consejo y el que lo recibe. La exhortación, hermanos, y la disciplina son grandes pruebas del amor de Dios. En Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6, dice así el escritor de Hebreos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no tengas en poco, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Y añade, porque el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. A todo hijo que lo hace mal, ¿qué hacemos los padres? Los castigamos, ¿verdad? Quizá no con azotes, porque eso no está bien visto, pero sí los castigamos a no comer postre, a que no salgan de la habitación, les quitamos el móvil, les ponemos, digamos, un castigo porque han obrado mal. Pues Dios hace lo mismo con nosotros, nos disciplina y también nos pone castigo. Y a veces decimos, Dios no castiga a nadie, Dios es amor, pero vuelvo a repetir, una de las demostraciones del amor de Dios es cuando nos disciplina. Y lo hace de una forma directa, a través de la voz de tu conciencia, de una visión, como dije antes, o de la exposición de la palabra de Dios, que trae un siervo de Dios y que te toca a ti. Porque la palabra de Dios nos toca a cada uno individualmente. No apliques nunca la palabra de Dios a tu vecino, aplícatela a ti. Y tu vecino ya se encargará de aplicársela a él o no, pero será su problema. Cuando Dios nos habla, tenemos que aplicar la palabra a nosotros. Alguien dijo, y yo creo que es una realidad y una verdad grande, que la predicación blanda endurece el corazón. En cambio, la predicación dura lo ablanda. Amén. Consideraciones sobre esto. ¿Quién es el autor? Estas palabras que hemos leído las pronuncia el profeta Ezequiel, pero realmente el autor de ellas es Dios. Dios hablando a través del profeta. Y al final, en el verso 21, lo rubrica con su firma cuando dice, yo, el Señor, he hablado. Utiliza al profeta, pero es Dios quien habla. El autor de este pasaje, de esta promesa de Dios de que nos cambiará el corazón, el autor es Dios. En Génesis capítulo 15, verso 7, vemos lo siguiente, dice, y le dijo a Abraham, yo soy el Señor, que te saqué, yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. A Moisés también tuvo que recordárselo muchas veces. En Éxodo 6:8 le dice, o sea, las palabras que llevan su firma, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, el Señor, la firma. En Éxodo 12:12 leemos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor, su firma. Cada mandamiento, hermanos, lleva su firma. Por eso no es el vocero, no es quien predica, es el mismo Dios hablando porque llevan su firma, su sello. En Levítico 19 leemos en el verso 2, habla, le dice a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy el Señor y yo soy santo, su firma. En el 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. ¿Os dais cuenta? 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo el Señor.
cada versículo, cada mandamiento lo firma. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la viuda de tu prójimo, la vida de tu prójimo, yo, el Señor. Verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Y podríamos seguir, ¿verdad? Termino con el 28, y si no haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vuestro señal alguna. Por esto que le gusta ponerse tatuajes, esto lo firma el Señor. Yo, el Señor. No te hagas, está diciendo, cortes en el cuerpo. Recordemos, muchas veces hay quien se tatúa a su madre que ha muerto. Eso no lo permite Dios, es una abominación para Dios. Dice, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, para recordar a un ser que ha fallecido, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor. El despreciar lo que Dios avala con su firma es una tremenda equivocación y traerá graves consecuencias. No porque Dios quiera castigarnos o Dios quiera hacernos daño, no. Somos nosotros quien provocamos la ira santa y justificada de Dios, porque la ira de Dios es santa siempre y es justificada, tiene una justificación. Quizá nuestra ira no, cuando cogemos ira contra alguien, nuestra ira jamás o muy pocas veces es una ira justificada. Por eso la Biblia enseña que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no demos lugar a la ira ni a la venganza, que terminemos el problema el mismo día, que no nos acostemos sin arreglar la situación, porque nuestra ira no es justificada nunca. ¿Estáis comprendiendo? Jeremías capítulo 3, verso 23, porque la Biblia, la palabra de Dios, siempre lleva la firma de Dios por todas partes, lo podemos ver, cantidad de versículos, cantidad de veces. Por eso la importancia y la sabiduría de obedecerla para que nos vaya bien. Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, obedecer mi palabra, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad, vivid en todo camino que os mande. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos vaya bien. No lo hace por un capricho, o por ejercer su autoridad o su soberanía, porque Él es el que manda, no. Él lo hace para nuestro bien, para que nos vaya bien. Así que dejemos la rebeldía contra Dios, porque eso es una necedad. Volverse contra aquel que nos ama, que nos cuida, que lo ha demostrado, que no tiene que demostrarnos nada, que somos inmerecedores de lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos volvamos contra Él en rebeldía, porque no nos va a ir bien, porque Él quiere que nos vaya bien, por eso quiere que escuchemos su voz, que obedezcamos su palabra. En Éxodo 20:12 Dios comienza los 10 mandamientos con yo soy el Señor. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El primer mandamiento que tiene una gran promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de honrar a nuestros padres terrenales? Una larga vida y que nos vaya bien. ¿Cuál es la promesa de honrar a Dios? La vida eterna. Tremendo, ¿verdad? Cómo todo encaja, cómo la palabra de Dios va encajando aquí en esta tierra y también para la eternidad. En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, también Pablo hace mención a este primer mandamiento con promesa, cuando él repite, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Dos cosas importantes, tener una larga y buena vida aquí en la tierra, porque si nos va bien tendremos una buena vida y además larga. Hay personas que mueren relativamente jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué muere gente muy joven?
precisamente por eso, porque no andan de acuerdo a los principios, los parámetros que Dios ha instituido en su palabra. A Dios, nuestro Padre Celestial, debemos honrarle por encima de todo. Si así lo hacemos, honraremos también a nuestros padres terrenales. Todo aquel que deshonra a su padre terrenal es porque no honra a Dios, porque no obedece a Dios. Porque si obedeciera a Dios, honraría a sus padres. Y esto también va en el sentido espiritual de honrar a nuestros padres espirituales, aquellos que cuidan de nuestra vida espiritual, que son como padres para nosotros. Yo, por ejemplo, para mí soy como hijos todos, espiritualmente hablando. Si no, menuda responsabilidad si tuviera que alimentaros a todos como hijos. Pero espiritualmente yo os considero parte de mi familia porque somos la familia de Dios. Y Dios me ha puesto, sobre autoridad, pero es la autoridad de Dios, no es la mía. Porque la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Cuando la autoridad viene de Dios es muy fácil reconocerla. Cuando tú quieras imponer tu autoridad, que no venga de parte de Dios, fracasarás seguro. Por eso digo que a nuestro Padre Celestial debemos honrarle, debemos honrar a sus ministros, debemos honrar todo lo que Él dice en su palabra. La consecuencia es que recibiremos lo que Dios nos promete, que nos va a ir bien y tendremos una larga vida aquí en la tierra. Segundo lugar, la obediencia que nos demanda, que nos exige. Dice Ezequiel capítulo 11, verso 20, para que andéis en mis ordenanzas y guardéis, que significa obedezcáis mis decretos y los cumplan, o sea, los pongan por obra, porque no se trata de conocer los mandamientos y las órdenes de Dios, porque si las conocemos y no las ponemos en práctica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si eres, digamos, un doctor cirujano y no operas a nadie? ¿De qué sirve esa carrera que has estudiado si no la pones en práctica? Pues en la vida cristiana es lo mismo. ¿De qué nos sirve conocer las Escrituras? Salir aprobados en las Escrituras, pero no ponerlas por obra. No sirve para nada. También hay una gran bendición que recibimos cuando le obedecemos. En la segunda parte del mismo versículo dice, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Cuando le obedecemos, como Él nos exige, nos tratará como su pueblo, como su familia, su iglesia, y Él será para nosotros nuestro Dios. Por el contrario, también podemos ver las tremendas consecuencias de la desobediencia, porque la desobediencia siempre trae maldición. ¿Lo sabéis eso? Que la obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia no trae bendición ninguna, trae maldición. Ezequiel capítulo 11, verso 21, vemos la contrapartida. Dice, sin embargo, a todos los que añoren, deseen las imágenes repugnantes, abominables, y los ídolos detestables, que no, aquí no está hablando solo de las imágenes de madera o de escayola, está hablando de las imágenes a veces que nos hacemos de nuestros propios dioses personales y particulares, como puede ser nuestro trabajo, que hay personas que trabajan 3 turnos al día y tienen abandonada a la familia, los hijos ni los conocen. Eso no lo quiere Dios. Dios, además, en su sabiduría dejó estipulado el día. El día se divide en 3 franjas horarias de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar de Dios y de tu familia. Son 3 por 8, ¿cuántas son? 24. 8 horas para dormir está bien, ¿no? 8 horas para trabajar también. Y 4 horas para el Señor y 4 horas para la familia. Si hiciéramos eso, seríamos felices completamente y iríamos descansados. Pero como muchas veces lo enfocamos todo en ganar dinero, aquí nos vamos a hacer todos los más ricos del cementerio. Cuando nos muramos vamos a tener una fortuna todos.
Porque no paramos de trabajar y de trabajar. Hay un llamamiento, hay un retiro, hay cualquier cosa, y lo primero que nos sale es la pega del trabajo. Es que tengo que trabajar. Claro que hay que trabajar, pero no tanto. ¿Estáis entendiendo, hermano? Como la Biblia dice, si tienes lo suficiente, ¿para qué quieres más? Si te va a sobrar. Y se lo van a gastar tus sobrinos, lo que te sobre, si tienes sobrino. Entonces Dios está aquí hablando precisamente está hablando de imágenes, pero está hablando de idolatría, de todo lo que ponemos por delante de Dios. Todo lo que pongas por delante de Dios es idolatría, es un ídolo. Si pones tu casa, tu marido, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, lo pones por delante de Dios, es idolatría. Y todo lo que se idolatra puede terminar mal. ¿Estáis entendiendo? Yo no quiero que mi mujer me idolatre a mí, porque corro peligro. Que ponga a Dios en primer lugar y estaré tranquilo. ¿Estáis comprendiendo? Nuestros hijos, a veces vamos agobiados por los hijos, súper preocupados. Déjalos en las manos de Dios y descansa. No te afanes tanto, qué comerás, qué vivirás, cómo te vestirás. Pero no hay manera de que lo entendamos. Por eso digo hoy y repito, a las personas que pongan imágenes o idolatren algo por delante de Dios, dice, les daré su merecido porque es pecado. Les haré justicia, que significa dar premio al que lo hace bien y castigo al que desobedece. Y dice, yo, el Señor soberano, he hablado. Vuelve a afirmar. Justicia es recibir lo que nos merecemos. Premio o castigo. Busca la excelencia para Dios. Busca la prioridad en Dios y tendrás premio. Tendrás regalos de Dios. A veces creemos que con ser salvos sobra, pero Dios, aparte de la salvación, quiere darnos más cosas. Quiere darnos recompensa, quiere darnos regalos, como nosotros cuando los hijos se portan bien les hacemos regalos, ¿verdad? Les damos la vida, los cuidamos, los protegemos, les damos de comer, trabajamos para que ellos vivan bien. Pero además, si se portan bien, les compramos algo, ¿verdad? Pues Dios quiere lo mismo para nosotros. Dios quiere que seas un hijo obediente para poder bendecirte. A veces buscamos las bendiciones, pero no buscamos al que bendice. Y ese es el error más grande que existe. Yo quiero la bendición, pero me da igual lo que dice aquel del cual viene la bendición. Desobedezco a aquel que me trae bendición, pero sí quiero la bendición. Eso es algo que no cuadra. Tenemos que buscar al Dios que bendice, porque la bendición es un añadido. La bendición no debe ser el propósito de predicar el Evangelio. A veces predicamos un Evangelio que no es el que Cristo enseñó. El Evangelio de que ven al Señor y Dios te va a bendecir. No, busca al Señor, búscalo de verdad, entrégate a Él y olvídate de tu necesidad porque Él te promete que la va a cumplir. Ahora, si le decimos a la gente que venga, que cuando vengan van a sanar sus hijos se van a venir, que están en el mundo, se van a convertir, todo se lo ponemos bonito, pero sin hacer nada, sin tener comunión real y auténtica con el Señor, sin buscar al Señor. Lo queremos todo, pero sin esfuerzo. Y el cristianismo no funciona así. Por eso digo que predicamos a veces un evangelio que no es el que predicó Cristo. Cristo predicaba el evangelio, Él vino a salvar. Su ministerio era el de salvar, perdonar a los pecadores cuando se arrepentían. Las primeras palabras que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio fue arrepentíos. ¿Por qué lo dijo? Porque quiere perdonarnos. Pero para perdonarnos necesita un arrepentimiento sincero por nuestra parte. No que le busquemos por lo que nos da, sino por lo que ha hecho y sigue haciendo cada día.
Amén. Por eso debemos ser sabios y permitir que Dios nos cambie el corazón duro, el corazón de piedra, por un corazón blando, de carne, sensible a su voz y humilde. Esto lo produce el encuentro con Jesús, el nuevo nacimiento real, reconocer al autor de la vida y al autor del manual de instrucciones, que es la Biblia, obedecer sus mandatos y todo aquello que nos pide. Recibamos, pues, las bendiciones que conlleva la obediencia, y así podremos librarnos de las consecuencias del pecado. Recordemos que Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Dios practica la justicia, no prevarica, no es un juez injusto, porque dice que no dará, en cambio, no dará por inocente al culpable. Eso está en Números capítulo 14, verso 18. Recibamos, pues, de parte de Dios ese corazón, hermanos, ese espíritu nuevo, un corazón de carne que nos promete en su palabra, para que sí podamos andar en obediencia y pertenecer a su pueblo, a su familia, y vivir como verdaderos hijos de Dios, y no mendigando con una vida mediocre, sino la vida plena, esa vida que Cristo nos ofrece y nos promete de recibir sus promesas y sus bendiciones. Amén. Bien, pues hemos llegado al final de la lección, solamente vamos a hacer un pequeño resumen y concluimos ya con esta lección. Dios, en primer lugar, ha hecho que su perdón sea libremente asequible para nosotros cuando le confesamos nuestros pecados. El perdón de Dios se hace asequible a nosotros cuando reconocemos, cuando confesamos que somos pecadores. La sangre de Jesús facilita ese perdón y puede hacernos limpios y justos a los ojos de Dios. El arrepentimiento, digamos que es un cambio de opinión, es un cambio de dirección. Las Sagradas Escrituras nos instruyen a demostrar nuestro arrepentimiento con nuestros hechos. Mateo 3:8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y en Hechos 26:20 dice: todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Perdonar a los demás es importante, no importa lo equivocados que estén, es parte de nuestro arrepentimiento, saber perdonar a los demás, como discípulos de Jesús que somos, que Él perdonó a los que le estaban crucificando y le pidió, oró al Padre por ellos. Dios nos ha perdonado mucho y espera que perdonemos a los demás de la misma manera. Nuestra conciencia es el timbre de alarma de Dios y necesitamos dejar que Dios la programe correctamente para que nos guíe en su camino. Nuestra conciencia establece límites que pueden actuar como protección para andar en el camino del Señor. Ignorar nuestra conciencia es tan peligroso como ignorar, como he dicho antes, el dolor. Normalmente nos causará un grave daño, quizás irreparable. Y por último, nuestra certeza del perdón limpia nuestra conciencia y nos libra de la culpabilidad. Y nos sentimos bien. ¿Amén? Amén. Bien, pues hemos concluido esta lección y la semana que viene empezaremos con la lección 9. Que Dios les bendiga.